Mateo 7, 21 ha sido llamado por muchos el pasaje más aterrador de la Biblia. Y la razón es sencilla. Aquí en este pasaje Jesús describe a personas que llaman a Cristo Señor, personas que hacen obras religiosas, personas que incluso afirman haber hecho milagros en su nombre. Sin embargo, ellos escuchan estas palabras de Jesús en Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y muchos interpretan este pasaje como una advertencia dirigida a creyentes. Suponen que Jesús está enseñando que una persona le puede llamar Señor a Cristo, puede servir en su nombre, puede hacer obras religiosas y aún así no entrar en el reino de los cielos. La pregunta entonces es, ¿entrará en el reino el que hace la voluntad del Padre? O sea que recuerde, muchos interpretan que este pasaje es dirigido a creyentes. Ahora, según esta interpretación, decir Señor, Señor no es suficiente. Algunos incluso afirman que hacer una oración para recibir a Cristo no garantiza la salvación. Ahora, usted y yo sabemos que una oración no salva a la gente, ¿correcto? Jesús es quien salva. Y si hay gente que tristemente quizás le han enseñado que al pasar por el pasillo o hacer una oración, eso les salva. Según esta interpretación, entonces, la conclusión que muchos sacan es que para entrar al reino de los cielos es necesario guardar los mandamientos. Pero antes de aceptar esa conclusión, debemos examinar cuidadosamente lo que Jesús realmente dijo en este pasaje y en la Biblia. Esto nos lleva a la pregunta central de nuestro estudio. ¿Entrará en el reino de los cielos el que haga la voluntad de Dios? Ahora quiero que vea la verdad bíblica central de esta enseñanza. La entrada al reino de los cielos no se obtiene por obras ni por guardar mandamientos, sino por creer en Jesucristo, que es la voluntad del Padre para la salvación. Así lo dice en Juan 6:40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿tenga qué? Tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, ¿por qué importa esta pregunta? Recuerde, esta pregunta no es simplemente un debate teológico. Esta pregunta en verdad afecta directamente cómo entendemos el Evangelio. O sea, si se interpreta incorrectamente este pasaje, la salvación puede llegar a presentarse como algo que se obtiene por obedecer los mandamientos, por portarse bien, hacer la voluntad del Padre. Se interpreta portarse bien, hacer cosas buenas, guardar los mandatos de Dios. Pero la Biblia enseña consistentemente que la salvación no es por obras. ¿Es por qué? Es por la fe, es por gracia, por medio de la fe, que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues, es don de Dios. Y el 9, no por obras, para que nadie se gloríe. Algunos dicen, ¿por qué siempre lo citan? Yo le digo, ¿por qué siempre lo ignoran? Este pasaje es poderoso, muy claro, muy sencillo. Y es esencial que usted lo comprenda bien. Por lo tanto, entender correctamente este pasaje en Mateo 7 es esencial para preservar la claridad del Evangelio. O sea que antes de permitir que las suposiciones definan este pasaje, vamos a permitir que la Biblia se explique por sí misma. Note conmigo, en primer lugar, la importancia de la pregunta. La importancia de la pregunta, y veremos la pregunta completa. Y esta es la pregunta. ¿Entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre? Mateo 7:21 es el punto central del pasaje. ¿Están ahí conmigo? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí lo vio ahí? Ahora Jesús establece aquí un contraste. No todo el que dice Señor entra en el reino, pero sí entra el que hace la voluntad del Padre. Entonces tenemos que hacernos la pregunta que debemos responder es esta: ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Ahora hay algunas variaciones de esta pregunta. Una variación es esta: ¿quién entrará en el reino de los cielos según Mateo 7:21? O ¿quién dice Jesús que entrará en los reinos de los cielos?
¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? Esa es la verdadera pregunta que queremos contestar. Ahora veamos la suposición, porque recuerde, siempre que hay algunas afirmaciones, hay unas suposiciones detrás de todo esto. Existe una suposición común cuando la persona lee en este pasaje. Se asume que hacer la voluntad de Dios significa guardar los mandamientos para ser salvo. Y hay algunas implicaciones de esta pregunta. O sea, no basta solamente en decir Señor, Señor, no basta con profesar fe, no basta con hacer una oración para recibir a Cristo. Pero le repito, esas son las implicaciones que ellos hacen. Yo estoy mirando, escuchando a otros que hoy dicen cosas, tener fe fe de cabeza y fe de corazón es muy diferente. Suena bonito, suena espiritual, pero no hay tal cosa en las Escrituras. Alguna gente dice que la predicación, a veces del evangelio es solamente doctrina, es conocimiento mental y no es de corazón. Yo estoy de acuerdo en un aspecto. Una persona puede conocer la doctrina, pero si no la cree, entonces no tiene efecto. Pero el hecho de que una persona cree, eso es suficiente para darle vida eterna. La persona se salva por creer, no por guardar mandamientos, no por portarse bien, porque nadie lo puede hacer. Algunos incluso citan pasajes como Lucas 6:46, dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Note la siguiente frase: ¿y no hacéis lo que yo digo? Mucha gente confunde la salvación con el discipulado. La salvación es creer en Jesús y tener vida eterna. El discipulado es seguir a Jesús. La salvación requiere fe. Cree y tienes vida eterna. El discipulado requiere obediencia. Obedece y tendrás bendiciones eternas. Son cosas muy distintas. Pero muchos han dicho también que el evangelio y el discipulado van de la mano. Y estoy de acuerdo que están conectados, pero no son la misma cosa. La salvación es por creer, y allí en ese instante una persona recibe el nuevo nacimiento, las promesas, el sello, y es salva desde ese momento, y en ese mismo momento empieza su vida de obediencia. Sin embargo, si obedece o no obedece, no le hace salvo, no, le hace simplemente un buen discípulo, un hijo obediente o uno desobediente. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, mire, de esta manera concluyen que para entrar en el cielo, el reino de los cielos, es necesario obedecer los mandamientos de Dios. En otras palabras, se interpreta que la salvación depende de la obediencia. Si fuera así, ¿quién de nosotros sería salvo? Ni una sola persona. Por eso esta interpretación parte de una suposición y no del contexto del pasaje. Ahora, ¿por qué esta pregunta es importante? Esta pregunta es importante porque afecta directamente la comprensión del evangelio. O sea, si Mateo 7:21 enseña que una persona entra en el reino de los cielos por obedecer mandamientos, entonces la salvación depende de las obras y no es por fe. Pero la Biblia enseña claramente que es una salvación por gracia, por medio de la fe. Ya leímos Efesios 2:8. Le voy a dar una respuesta corta y sencilla. Sí, el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos, pero la Biblia define claramente cuál es esa voluntad. La voluntad del Padre para la salvación es que las personas crean en Jesucristo. Y eso es lo que enseña de nuevo Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué dice la siguiente frase ahí? Tenga vida eterna. Esa es una frase sinónima a la salvación. Y yo lo resucitaré en el día postrero. La voluntad del Padre para la salvación es que las personas crean en Jesucristo. Por lo tanto, la entrada al reino de los cielos no se obtiene por obras ni por guardar mandamientos. Se recibe por fe. ¿En quién? En Jesucristo. Vamos a ver una respuesta bíblica razonada, más completa. Vamos a permitir que la Escritura nos explique el significado de las palabras de Jesús. Recuerde, una doctrina no se establece por una suposición aislada. Eso es algo que usted debe aprender cuando estudie la Biblia o cuando escuche algo. Nunca se establece nada más en un solo pasaje, una suposición aislada. Debe interpretarse a la luz del contexto inmediato y del testimonio claro de la Biblia. El mismo pasaje nos da entonces la explicación. Vamos a ver ahí una vez más en esta tarde o en esta mañana, letra A, la voluntad del Padre. Antes de examinar el contexto, queremos ver cuál es la voluntad. Ya se los dije, ¿verdad? Ya les mostré cuál pasaje es. ¿Cuál pasaje es? Juan 6:40. La Biblia responde claramente a la pregunta. Dios dice que la voluntad del Padre es que las personas vean al Hijo y ¿qué? Y crean en él. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo
y cree en Él, tenga vida eterna. Dios mismo o Cristo mismo lo define ahí. Y la vida eterna se recibe por creer en Cristo. Pero vamos a ver ahora el contexto inmediato de Mateo 7:15. Y esto les va a ayudar mucho para comprender a quién Jesús se está dirigiendo. Note el versículo 15, ahí en su Biblia. Vemos que comienza el Señor esta sección con una clara advertencia. ¿Están conmigo ahí? Dice Mateo 7:15, guardaos. ¿De quién dice ahí? Pues ¿de quién se trata este pasaje? De los falsos profetas. No es dirigido a un creyente, no es dirigido a cristianos, no es dirigido a la iglesia. El contexto está hablando de aquellos que son falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El tema del pasaje son los falsos profetas. Y está advirtiendo Jesús acerca de personas que aparentan ser siervos de Dios, pero que en realidad no hablan de parte de Dios. Y Jesús no está hablando ni de creyentes o cristianos que pierden la salvación. Estos hombres aquí se presentan como representantes de Cristo, porque hablan en su nombre, ministran en su nombre, pero su mensaje no proviene de Dios. Por eso dice ahí en Mateo 7:16, ahí en su Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? El 20 enseguida dice, así que por sus frutos los conoceréis. La advertencia aquí es clara. Habrá personas que aparentan servir a Dios, personas que hablan en el nombre de Cristo, pero en realidad, ¿qué son? Son falsos. Hablan en su nombre, ministran en su nombre, pero su mensaje no proviene de Dios. Y hay muchos de ellos el día de hoy. Mucha gente que enseña una salvación por obra son falsos maestros. Aquellos que enseñan que Jesús no es Dios son falsos maestros. Aquellos que en el nombre de religión y usan la Biblia para torcerla y enseñar falsa doctrina, esos son falsos maestros. Lo hacen ellos en el nombre de Dios, ministran en el nombre de Jesús, pero su mensaje no proviene de Jesús. Jesús mismo, Pablo le dijo, si alguno no se conforma a las sanas palabras de Cristo. Hay personas que no enseñan lo que Jesús enseñó, lo que la Biblia enseña. Por tanto, Mateo 7:21-23 debe entenderse dentro de esta advertencia. Jesús está describiendo el destino final de estos falsos maestros que profesan servirle, pero cuya fe y mensaje no están fundados en la verdad. ¿Sí están conmigo, hermanos? Ahora vamos a ver el fruto de los falsos profetas. Escuchen lo que es doctrina, son sus palabras, no es su conducta, no es sus actos. Mucha gente dice, por tu fruto los conoceréis, hablando de creyentes. Y es un pasaje muy mal interpretado. Y verdad me frustra y me irrita porque es muy sencillo ver la interpretación de este pasaje. Y aún pastores fieles del Evangelio, predican bien el Evangelio, de pronto también salen por otro lado diciendo, de seguro ese hermano no es salvo, pues mira, por su fruto los conoceréis. ¿Cuál fruto? ¿El fruto del Espíritu? ¿El fruto de su buena vida? La palabra fruto tiene varios significados en la Biblia. Yo he predicado, enseñado sobre eso. Usted puede regresar, busque, tengo una enseñanza completa de la palabra fruto, pero hoy lo voy a cubrir, el fruto del falso profeta, que en el contexto, vamos a ver, significa lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan. Usted sabe qué tipo de árbol es, por qué fruto da. Y usted sabe si él es un fiel profeta, un falso profeta, por lo que dice. Porque recuerde, aparentan piedad, sirven en el nombre de Dios, ministran en el nombre de Cristo, pero su fe no está fundada en la verdad. Entonces, ¿cómo yo sé si él es un buen maestro? No, tiene buena vida, porque ellos tienen buena vida, son religiosos por lo que dicen. ¿En dónde está su fe? ¿En dónde ponen su confianza? Estos hombres nunca dijeron, nosotros te recibimos, Jesús, nosotros creímos en ti, nunca dijeron esto. Ellos hablaron de sus obras. ¿Sí me estoy explicando? Mire lo que dice Mateo 7:16. Por su fruto los conoceréis. ¿Y acaso se recogen, quiero que escuche y recuerde estas palabras, uvas de los espinos, higos de los abrojos? El 20 dice de nuevo, así que por su fruto los conoceréis. Muchas veces cuando se lee este pasaje se asume que el fruto aquí se refiere principalmente al comportamiento, a la conducta moral. Pero Jesús mismo en otros pasajes explica el fruto. Y lo vamos a ver, miren lo que dice en Lucas 6:45 ahí. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón, ¿qué saca? Saca lo malo, porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Recuerde,
el fruto revela lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón se manifiesta en lo que una persona dice. Se lo voy a comprobar enseguida. Note conmigo que estos vienen en el nombre de Cristo, pero son falsos. Los falsos profetas hablan en el nombre de Dios. Y le repito, su mensaje no proviene de Dios. Mateo 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Y qué dice al final? Y a muchos engañarán. Estos falsos profetas afirman conocer a Dios, pero en realidad no es así. Y a menudo, le repito, usan el nombre de Dios para obtener beneficio personal o para desviar a las personas de la verdad. Note conmigo el fruto. Jesús explica que los falsos profetas se identifican por su fruto. ¿Están conmigo ahí? Ahora mire, déjenles una definición de lo que es fruto. Lo que una persona revela de su corazón por medio de lo que dice o enseña. ¿Por qué? Porque el fruto revela lo que hay en el corazón. Y lo que hay en el corazón se manifiesta en lo que una persona dice. Ahora, usted puede ver la pantalla. Ahí le estoy señalando ciertas palabras. ¿Sí los ve? Vemos la palabra fruto, árbol, espinos, uvas, higos. ¿Sí lo ven ahí? Y voy a usar pasajes paralelos para que usted pueda ver lo mismo. Ahí aparece otra vez árbol, fruto. Note, higos, espinos, uvas, pero el 45 añade corazón y boca. ¿Sí están mirando de qué se trata el fruto? Bueno, le voy a pasar otro pasaje paralelo. Otra vez, árbol, fruto, corazón, boca, tesoro. Note, palabras, palabras, palabras. Si usted ve la comparación, una al otro lado, eso es lo que Jesús decía siempre que hablaba cuando se refería al fruto. El fruto en su contexto es de lo que uno dice. Leamos ahí en la Biblia, Mateo 7, 16 al 18. Dice, por sus frutos los conoceréis. Hermano, déjamelo en paz. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El 20 dice, así que por sus frutos los conoceréis. Note la explicación ahora en Lucas 6, 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Ahora, Mateo 7 mencionó árbol. Sí. ¿Cuántas veces? ¿Lo puede ver? 4 veces. Entonces aquí vemos de nuevo el árbol. El árbol es el falso profeta. Dice enseguida el pasaje 44, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, y de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Note ahora Mateo 12, 33 al 37. O hacer el árbol bueno. Aquí está otra vez árbol. ¿Quién es el árbol? El falso profeta. Y su fruto bueno. O hacer árbol malo y su fruto malo. Porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis, note, hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Y cuáles son esas palabras que condenan a los falsos profetas? Es salvación por obras. Entonces ellos van a ser condenados por sus propias palabras. ¿Sí están conmigo, hermanos? Aquí está la comparación. Quiero que vea, no sé si lo alcanzan a ver, Mateo 7 y Lucas. Le puse ahí los mismos colores para que usted pueda identificarlos. El rojo es el corazón, el fruto es lo verde. Tenemos otro verde más cafecito que son los árboles y el azul es la boca. Tengo otro que es el azul más oscuro, son las palabras. Entonces aquí le estoy tratando de mostrar una manera sencilla de observar que esos 3 pasajes se refieren a al mismo principio. En este contexto, ¿quién es el árbol? Los falsos profetas. ¿Y cuál es su fruto? Lo que ellos dicen. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si ese es un falso profeta? Por lo que
por lo que dice, por lo que enseña. Hay algunos que me sorprenden, me asombran, porque dicen, es que es un buen maestro, enseña bien, tiene apariencia de piedad, cambió. Y todo eso puede sonar muy espiritual, pero cuando se habla de lo más esencial, el fundamento de la salvación, ahí es donde en verdad tenemos que tener mucho cuidado. En Mateo 7:19, recuerde, vaya allá por favor en su Biblia. Aquí nos muestra el fin de los falsos profetas. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado ¿dónde? En el fuego. Si usted interpreta este fruto como buenas obras, dice, bueno, mira, el que no da buenas obras se va a ir al infierno. Pero Jesús mismo dijo que por tus palabras serás justificado o por tus palabras serás condenado. Si una persona habla y dice que debes guardar cierto día, que debes portarte bien, que debes creer en Jesús, pero hacer tu parte, va a ser condenado por sus propias palabras en el día de juicio. ¿Y cuál es el fin? Echado en el fuego. Recuerde, el árbol representa al falso profeta, su fruto. Los que enseñan, proclaman, lo que enseña y proclama revela que es falso y por eso finalmente será juzgado por Dios. Dice que vienen vestidos ¿de qué? De oveja. Por eso usted no tiene que enfocarse en cómo se ve, porque se ve bien, actúa con piedad. Tiene que escuchar lo que dice. Se ve y viste como oveja, pero habla como lobo. ¿Y cómo sé que habla como lobo? Pues no habla conforme a las sanas palabras de la Biblia. No está diciendo, no está proclamando el evangelio puro y verdadero. ¿Cuál es ese evangelio? Que la salvación está solo en Jesús. No hay salvación fuera de Jesucristo. Y la salvación es por gracia. No tengo que prometer nada, no tengo que probar nada. Después de que soy salvo, soy sellado y empieza el discipulado. No podemos mezclar el discipulado. Y muchos que hoy enseñan y se llaman bautistas y proclaman predicar evangelio puro, siempre han mezclado el discipulado. Mezclan diciendo, ¿cómo es que una persona sea salva y no cambie? Tengan mucho cuidado, eso está mostrando su fruto. Está diciendo en qué está confiando, no en Jesús, sino en sus obras, no en Jesús, sino en sus promesas, en mantenerse, en conservarse salvo. Y eso no es lo que enseña la Biblia, eso no es lo que dice la Biblia. ¿Están conmigo? Habla de apariencia de piedad. Estas personas pueden mostrar una apariencia de piedad, pueden practicar actos externos de religiosidad, pueden parecer espirituales o devotos, pero miren la advertencia en 2 Timoteo 3:15, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué dice al final? A estos evita a estas personas. Aunque externamente parezcan religiosos, su mensaje no está fundado en la verdad del evangelio. Ahora, la importancia de la doctrina aquí lo podemos observar. Por eso la enseñanza es fundamental. Un verdadero siervo de Dios, un pastor fiel, debe enseñar estas verdades. Y un falso maestro va a distorsionar esta verdad. 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña, ¿qué? Otra cosa. Mire, y no se conforma a las sanas palabras ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, mire, y a la doctrina que es conforme a la piedad. 2 Pedro 2:1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos, ¿qué? Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor quien los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hay un grupo que son reformados y enseñan doctrina falsa de salvación. Y cuando empezamos a señalarles, me dicen, ¿por qué se pelean por cosas secundarias? Solamente cuando les importa a ellos que es secundario. Pero la salvación es lo más importante. Les vuelvo a decir, es el fundamento de todo. Si usted no establece su doctrina sobre este fundamento, todo lo demás va a caer. Porque la Biblia nos da seguridad de salvación para que sepáis que tenéis vida eterna. Y hay quienes cuando enseñan o predican siempre causan tristeza sobre la gente, les ponen duda, ¿serás salvo? ¿Has cambiado? Tu vida refleja una vida cambiada. Y este falso profeta, hasta su esposa la hizo volver a recibir a Cristo después de 20 años. ¿Por qué? Porque le decía de seguro, ¿cómo eres que es mi esposa y no has cambiado? No estás atendiendo como Dios quiere. Y esta mujer entonces empezó a dudar de su salvación. Mire, si usted duda de su salvación es porque usted no entiende las promesas de la Biblia.
Si usted está diciendo no he cambiado, por eso usted necesita que sea reprendido duramente para que sea sano en la fe. No es porque no es salvo. Si usted ha creído en Cristo, yo no conozco su corazón, pero si usted creyó de corazón y usted sabe que usted es salvo porque la Biblia lo enseña, y ahí empieza su discipulado. Jesús mismo dijo, no puede ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, negar a todo, su familia, tiene que negar todo y seguir a Cristo de corazón para ser discípulo. Pero para ser salvo, Jesús lo hizo todo. Así que la falsa doctrina a veces se introduce encubiertamente y son herejías destructoras que suenan muy bonito y muy espiritual y lógicamente decir, ¿cómo es que alguien reciba el Espíritu Santo y no cambie? Esas son huecas sutilezas, son preguntas agudas que causan duda y distorsionan lo que es la verdad tan sencilla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Empieza una nueva obra. Necesita usted la palabra de Dios para andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Usted debe someterse cada día al Espíritu Santo para vivir en obediencia. Pero, le vuelvo a repetir, la salvación bíblica no requiere que usted se comprometa ni prometa nada. Solamente creer en Jesucristo. Tan sencillo y simple. Dicen algunos, pero eso quizás va a hacer que alguien quiera pecar. Bueno, ese es otro tema y no es verdad. Es otro tema que voy a cubrir en otra ocasión, pero cuando uno cree en la Biblia, cuando es el equilibrio completo, ningún pastor fiel le va a decir a una persona, está bien, vive en pecado. No, el pecado trae muchas consecuencias, trae mucho dolor, rompe el corazón, trae vergüenza, apaga la obra del Espíritu Santo. Dios cierra su bendición sobre las familias, quita la provisión y la protección. Hay muchas cosas que se pierden, y aún la propia vida. Pero lo que Dios prometió antes de la fundación del mundo es que cuando una persona cree, tiene vida eterna. Esa seguridad nos ayuda. Note la confianza equivocada de estos hombres en Mateo 7:22. Aquí Jesús revela el problema central de estas personas. Ellos confiaban en sus obras. Dice Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Observe lo que le presentan delante del Señor. Ellos no mencionan haber creído en Él. Ellos no hablan de la gracia de Dios. Ellos no apelan a la misericordia de Dios. Ellos presentan sus obras. Dicen, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Su argumento delante de Cristo es, mira lo que hicimos. Pero la Escritura enseña claramente que la salvación se obtiene por fe, sin las obras. Romanos 4:5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Efesios 2:8-9, ya lo leímos. Note Tito 3:5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación no procede de obras de justicia hechas por el hombre, sino de esa misericordia de Dios. Por eso el problema en Mateo 7 no es que estas personas hayan hecho obras. El problema es que confiaban en sus obras. Creían que por sus actividades religiosas, sus milagros o su ministerio demostraba que le pertenecían a Dios. En un sentido, estaban tratando de doblegar y forzar al Señor para que los dejara entrar. Mira lo que hicimos. Recuerde que la salvación no es un regalo, no es algo que Dios nos debe. Mismo la Biblia, Pablo dice, si la salvación es por obra, entonces es una deuda. Pero Dios a nadie le debe nada. Lo que merecemos realmente, cada uno de nosotros, es la condenación eterna. Pero por su misericordia es que tenemos la vida eterna. La Escritura es clara. Nadie entra al reino por lo que hace, sino por creer en Cristo. Que dice Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. ¿De quién es la obra? Es de Dios esta obra. Que creáis en el que Él ha enviado. Nota que la voluntad del Padre no está en lo que el hombre presenta, sus obras, sino creer en el Hijo de Dios. Veamos el veredicto de Cristo en Mateo 7:23. La respuesta de Jesús. Y entonces les decían, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí la palabra clave es conocí. ¿Qué dice ahí? Nunca os conocí. Conocer, escuche esto, mira acá arriba, quiero que usted vea esta definición bíblica. Conocer indica que Dios reconoce a aquellos que son verdaderamente su pueblo,
los que han sido salvos por la fe en Cristo. O sea, los que son salvos son conocidos por Jesús. En Juan 10:27 dice que Él conoce a sus ovejas. En 2 Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Note, conoce el Señor ¿a quién? A los que son suyos. Note Gálatas 4. Mas ahora, conociendo a Dios, más bien, note esto, siendo conocido por Dios. O sea que esa frase, conocí, se refiere a aquellos que Él reconoce que le pertenecen a Él. No dice, una vez los conocí, perdieron su salvación. Dice, nunca los conocí. ¿Sí está conmigo? Vamos a ver un resumen bíblico final para terminar esta sección. Recuerde, aquí vemos el peso total de la Escritura. Enseña que la voluntad del Padre es creer en el Hijo. La salvación no es por obra, sino por la fe en Cristo. Los falsos profetas pueden hacer obras religiosas. El fruto revela lo que realmente creen y enseñan. Y Cristo conoce a los que son suyos. Si alguien entonces le pregunta a usted, o le dice, ¿entrará en el reino de los cielos el que hace la voluntad del Padre? O sea, nada más por decir, Señor, Señor, vas a ir al cielo. ¿Cuál va a ser su respuesta? En base a lo que estudiamos hoy, usted simplemente tiene que decirles, este pasaje trata de falsos maestros. Este pasaje nos llama a examinar en qué está puesta nuestra confianza. Puede ser aterrador y espantoso para aquellos que no han puesto su confianza en Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia enseña que la salvación es por fe. Y la voluntad de Dios para ir al cielo, entrar al reino de los cielos, está en Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí hay un enfoque del Evangelio. Cuando usted le presente este pasaje o alguien le pregunta sobre este pasaje, usted debe entonces explicarle que el Evangelio no llama al hombre a confiar en sus obras, sino más bien el Evangelio llama al hombre a creer en el Hijo de Dios. Y le puede mostrar los pasajes que le estoy citando ahí. Terminando esta lección, la pregunta no es ¿cuántas obras religiosas ha hecho una persona? La pregunta es, ¿ha creído en Cristo? ¿Ha creído en Cristo? ¿Debemos hacer buenas obras? Claro que sí, debemos hacer buenas obras. ¿Pero para ser salvos? Entonces, ¿para qué? Para agradar a nuestro Padre Celestial que nos salvó. Pero también el Señor es tan bueno que Él recompensa, nos da bendiciones eternas. Dice la Biblia que las buenas obras nos siguen al cielo. Un día vamos a ser juzgados como siervos. Ahora, si usted está aquí y es creyente, usted está siendo juzgado aquí como hijo. Si usted recibió al Señor, usted ya no será juzgado como pecador. Usted no enfrentará lo que la Biblia llama el gran trono blanco. Eso es para los incrédulos. Si usted no ha puesto su confianza en Jesús, si usted dice yo tengo que portarme bien o no tiene una plena seguridad, que no se vaya de este lugar sin haber creído, confiado plenamente en Jesús como su único Salvador. Si usted es creyente, usted tiene que vivir para agradar al Padre. Recuerde, sus obras aquí en la tierra son juzgadas y Dios lo juzga como hijo. Pero un día el Señor nos va a llamar a lo que llama la Biblia el tribunal de Cristo. Ahí seremos juzgados de nuestras obras, si son buenas o malas. Malas se refiere son efectos. Si fueron para Él o no. Si Dios le halló uso. Por ejemplo, usted fue bueno en el fútbol, a Dios no le importa eso. Esas son obras malas. Pero si usted sirvió al Señor de corazón, si usted ayudó a su prójimo, si usted obedeció, Dios le va a recompensar. Cuando venga aquel día, usted no va a ser uno de ellos que diga, Señor, Señor. Nosotros diríamos, Señor, gracias por salvarnos. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. Vamos a orar y enseguida tenemos nuestro receso. Señor, damos gracias por la salvación y la vida eterna. Te pedimos que nos ayudes a seguir creciendo en tu gracia. Gracias por salvarnos y darnos claridad de este pasaje. Por otro lado, Señor, vemos que esta advertencia es también para creyentes, tener cuidado a quien escuchamos. Saber, Señor, que hay personas que pueden aparentar piedad y aún hacer obras religiosas, pero cuando ellos hablan, especialmente cuando presentan lo que es la salvación, revelan lo que realmente son. Así que pedimos, Padre, que nos ayudes a no ser desviados y a tener una firme seguridad en la salvación por la medio de la fe. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.